¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Local. Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto saludarte. Buenas noches, igualmente. Bueno, en medio de esta situación económica, nos vale hacer un análisis. ¿Cómo se ve esa visora aquí desde Río Cuarto? Así es. Vamos a tener en la mesa hoy invitados a colegas, amigos economistas y también un empresario amigo que representa al centro empresario. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que se vislumbra desde cada uno de los puntos de vista, ¿no? Si es más psicológica que lo que pasa con la realidad, esta crisis que está impactando a nuestro país. Así es, tiene un condimento un poquito de cada cosa. Este tema tras la presentación de estas firmas e instituciones que hacen posible de Local. Diagnóstico. Bien, regresamos de la pausa y había quedado pendiente que completara su pensamiento y cuáles eran esas luces de alarma y cómo que hacía referencia Armando. Bien, yo estaba recién haciendo referencia al caso de la industria automotriz. Sí. Podemos hacer alguna semejanza con lo que podría ser la actividad en el sector comercial y de servicios de Río Cuarto. Hemos venido de años buenos. El problema es que hace 2 o 3 años nosotros ya vimos el cambio de las tendencias. Y en ese sentido ya veníamos viendo de que lo que iba a impactar en nosotros, más allá de las causas, era el problema de la actividad y la inflación. El nivel de actividad e inflación eran los síntomas que nosotros íbamos a padecer, cosas que ya están presentes. El actual nivel de inflación nos está generando serios problemas, la caída de la actividad también nos está generando problemas, y en este sentido, parte del sector comercio y servicio va a subsistir, va a sobrevivir en este contexto. Aquellos quienes estaban cerca del punto de equilibrio, ya en una situación precaria, son sectores que van quedando de lado. Pero bueno, si uno tuviera que hacer un análisis por los subsectores que representamos, en ese sentido siempre decimos que comercio y servicios en alguna medida, con alguna recuperación de la economía, pueden recuperarse más fácilmente que otros sectores como el de la industria, que realmente nos preocupa porque de seguir este contexto lo que se pierde difícilmente se recupera. Claro. Así es. Santiago, ¿querías hacer alguna reflexión sobre bueno, con Gustavo? el ánimo de polemizar con el colega. Está muy bien, ¿no? Con Gustavo, por cual sería muy aburrido si estuviéramos todos de acuerdo. Exactamente. No, quería hacer este comentario, que las revisiones hechas por un grupo de expertos en cuentas nacionales, encabezado por el economista Ariel Korenberg, que es un destacado economista de la Universidad de Buenos Aires, ha puesto muy en duda todas las tasas de crecimiento de la última década. Las conclusiones a las cuales él arriba es de que no se tiene un crecimiento superior al crecimiento que se le anotó en los años buenos de la convertibilidad. O sea, hay un problema evidentemente con el sistema estadístico de Argentina, que no solo ha ido por la parte de los indicadores de precios, sino que tiene una especie de efecto espejo. Automáticamente, si tengo problemas por la parte de los precios, tengo problemas también con la parte de las cantidades. Eso es un punto que quería marcar. Y el otro tema que yo creo que también es importante de tener en cuenta es qué ha pasado con los stocks productivos de la sociedad. En ese punto yo a mis alumnos les recomiendo fundamentalmente un libro muy bueno, excelente, de un colega de Buenos Aires, Juan Fanelli, que realmente nos muestra, es decir, los procesos de deterioro que han tenido en estos últimos 10, 12 años, de stock productivos, por ejemplo, todo lo que es ligado a la oferta de servicios energéticos, todo lo que es la infraestructura. Hay estimaciones realmente de pérdidas fenomenales en materia de los stocks. O sea, de que el tema de lo que mencionaba recién Armando, la importancia que tiene preservar inclusive o poner incentivos para el lado de la inversión, es fundamental para un país. Porque el tema de la sustentabilidad de las tasas de crecimiento van por ese lado. ¿En qué medida soy capaz también de dar incentivos para que los productores se dediquen a llevar adelante procesos de inversión? Que sin esos procesos de inversión lo que tenemos, a lo mejor, como ha sucedido para mí en esta última década, es fuerte proceso, es decir, tasas de crecimiento muy alto en la parte de consumo, pero evidentemente cuando uno mira los datos de la inversión, los datos de inversión son pobres. Y son pobres porque la política económica se ha dirigido a dar alicientes pura y exclusivamente al consumo y
de ninguna manera de atender la problemática del par y paso que implica dar incentivo a los productores en la parte de inversión, ¿no? Bueno, eso es lo que yo quería comentar. Sí, yo creo que, digo, más allá de problemas estadísticos que tiene Argentina, ¿no? En la medición, digamos, son históricos, digamos, incluso se habla que en los años 60 se creció más de lo que se decía, ¿sí? Incluso el golpe de Estado que le hacen a Onganía, uno de los argumentos de los militares era el bajo crecimiento, y en realidad después se descubrió que el crecimiento había sido más alto. Pero digo, más allá de eso, en mi opinión, es que el proceso de crecimiento del producto per cápita y en la tasa de crecimiento por la amplitud del periodo, más allá de los problemas que después podemos hablar que tiene la economía, las críticas que podemos hacer, posiblemente yo le haga críticas diferentes a las que hace Santiago, pero digo, la impresión es que ha sido un crecimiento un proceso, digo, de fuerte crecimiento económico, y que además se refleja, a diferencia de las políticas neoliberales de los 90, con mayor inclusión social, donde casi más del 80% del empleo que se generó fue registrado, a diferencia de los 90, donde el 90% del empleo que se generó fue informal, menor calidad. Incluso en los mejores años se polarizó el ingreso, ¿sí? Y fue una política claramente desigualadora, podríamos decir. A diferencia de este periodo, con todas las críticas que uno podría hacer, pero ha mejorado el proceso de equidad, de disminución de pobreza, etcétera. Aumento en la educación, en la inversión en, digamos, los sectores sociales, digamos, ¿no? De todos modos, digamos, una de las críticas que uno podría hacer, bueno, podría haber sido más rápido el proceso, se podría haber mejorado incluso más todavía la distribución. De todos modos, lo que me parece es que el problema de fondo de Argentina, en la situación coyuntural en que estamos, reitero, tenemos que entender que estamos en una economía cíclica, y entendamos que Argentina está en la región más cíclica del mundo, que es América Latina, y dentro de esa región más cíclica del mundo, que es América Latina, Argentina es la más cíclica. Sí, y estamos en un momento que no lo hemos podido resolver en los últimos 60, 70 años de estrangulamiento externo, que en los 90 se resolvió con endeudamiento, que yo creo que fue insostenible, y parte de esa política, de esa visión ideológica, la estamos pagando hoy día, ¿sí? Al final de cuentas, ¿no? Entonces, yo creo que el punto es que en realidad el problema que tenemos hoy día, hay dos elementos centrales que me parece que están en la mesa de discusión, creo yo. Una es el tema del dólar, obviamente, porque me parece que más que una inflación por emisión monetaria, por déficit fiscal, es una inflación de origen cambiario y de puja distributiva, en este caso, en mi opinión, ¿sí? Sin una visión más heterodoxa la mía, digamos, ¿no? Posiblemente que a lo mejor la que pueda expresar Santiago va a ser distinto, seguramente, ¿sí? Pero digo, me parece que el problema, ¿y cuál es el problema, el dilema de política económica? Que ahí uno me parece que tiene que leer también no solamente el actual gobierno, sino también las alternativas que hay de oposición hacia la derecha y hacia la izquierda, digamos, del actual gobierno. Digo, me parece que el tema del dólar, la experiencia que se viene teniendo de devaluaciones a cuenta gota, creo que no lo han resuelto. La devaluación de inicio de año no solucionó el problema de competitividad. Creo que el problema de competitividad argentina no es el tema del dólar hoy día, lo central. Tampoco hay un problema de baja rentabilidad, creo yo. Obviamente menos en esta última década, donde había una tasa de rentabilidad más alta que los promedios internacionales. Incluso si uno mira en el año 2014, ¿sí?, los resultados de las grandes empresas en la bolsa tienen rentabilidad muy superior a otros países. O sea, no es un problema tampoco de rentabilidad, es un problema de expectativa y de puja de intereses entre distintas fracciones del capital. Algunas que pujan por la devaluación, que en la experiencia argentina, una devaluación, digamos, el discurso típico oficial de los años 90 ha sido: el problema de inflación es por déficit fiscal, emisión monetaria. Yo creo que ese no es el problema, creo que el problema es básicamente de puja distributiva, y el dilema en el que está el gobierno es que si toca el dólar, se traslada a precio y seguimos con el proceso de inflación. Si baja la tasa de interés para intentar fomentar la inversión, como hizo hace mes y medio más o menos, que tuvo que dar marcha atrás, el gobierno en ese sentido aprendió rápido, si baja la tasa de interés se le van al dólar, ¿sí? Y en esa puja, en donde además Estados Unidos y los fondos buitres están operando a favor de la devaluación y de la restricción externa, también algunos grupos internos, por cuestiones ideológicas y políticas, ¿sí?,
Me parece que ese es el problema central. La base de todo esto y más siendo más terrenal, ¿no? Porque no es que no sea terrenal Gustavo ni Santiago. No, eso se expresa en el territorio. El tema está en el mostrador. a las El tema nubes, está en el mostrador. Entonces yo por ahí, me gustaría que reflexione Armando en el sentido de que puede tener, por supuesto que tiene valor esto que estás diciendo, tanto como Santiago, son distintos puntos de vista de una misma realidad. Pero digo, es una crisis basada, y a lo mejor surge de lo que decís vos y de lo que está diciendo Santiago. ¿No se basa en la desconfianza en la crisis esta? Buena parte del componente... Porque, discúlpame, la desconfianza hace también a la gran incertidumbre que hay y hace que el mismo productor no invierta. Y si no invertí, nos estamos cerrando en un contexto cada vez más complicado. Armando. Sí, yo quiero señalar lo siguiente. Estamos asistiendo a una confrontación de puntos de vista desde la política económica de alto nivel. Pero para el hombre que está en la vida de los negocios, esto se traduce en algunas otras cuestiones. Muchas veces, cuestiones como estas, las referidas a devaluación sí o devaluación no, yo quiero decir que estoy absolutamente convencido que el 95% de los sectores que representan instituciones como el CESIS no los favorece precisamente la devaluación. Con lo cual no es deseable para nosotros. Lo que nosotros vemos es que en alguna medida hay momentos en los que la devaluación surge como una válvula de descompresión de una situación que lo único que sirve para ganar tiempo hasta que luego nuevamente las cosas vuelven a una situación anterior. Hoy quedó demostrado que no, que ya no, se licúa muy rápido, digamos. Bueno, pero por eso se gana tiempo, pero esta vuelta duró 6 meses. Y genera más inflación y desempleo. No hay duda. Pero la inflación tiene una razón de ser. Y lo que no compartimos nosotros que esto tenga que ver solamente con una cuestión de puja distributiva entre sectores empresarios, pareciera que son lo único. También hay sectores obreros, también hay múltiples sectores, ¿no? Pero además hay causales. Nosotros estamos convencidos que esta inflación es multicausal. Habrá pujas, puede haber fondos buitres que atenten contra esto y estén procurando una devaluación, pueden haber muchas cosas. Lo que no nos cabe duda es que el país tiene un estado de situación que no lo hace fuerte para estos embates, y eso está marcando un serio problema de conducción político-económica. Yo siempre digo, o sea, un virus ataca y causa efectos en una persona en mayor o menor medida en función de cuál sea su estado de defensas naturales, ¿no es cierto? En este caso, en algún momento me acuerdo que hablaban del efecto tequila y los efectos que trajo en Argentina, y yo decía, ¿cómo? Para los suizos es un té, porque el efecto tequila no existía. Entonces quiero decir, fondos buitres en todo el mundo. Hay políticos buitres también, y en nuestro país. Eso también hay que decirlo. Los buitres no están solamente en la economía, están en los más diversos sectores. Hay comportamientos buitres muy abundantemente. Y eso afecta a las grandes mayorías. Y eso no es deseable para nosotros, sobre todo para nosotros que somos pequeños, medianos empresarios, que en definitiva vivimos de las condiciones en que vive el grueso de la comunidad. Entonces, bueno, no es deseable. Lamentablemente tememos un proceso inflacionario creciente como el que observamos. Tememos que haya una devaluación, sabemos que no es solución, pero sabemos que puede ser una válvula de descompresión, y mientras tanto seguimos a la deriva con cuestiones o iniciativas que enrarecen el clima de la certidumbre que vos planteabas hace un rato. Estamos en incertidumbre. La ley de abastecimiento lo agrava de una manera que yo creo que el grueso de la comunidad no es consciente. Está poniendo en tela de juicio cuestiones básicas de la actividad económica privada. Ya lo vamos a tocar. Ahora vamos a marcar una pausa, ya regresamos con un nuevo bloque en esta propuesta que estamos haciendo hoy de local, que tiene que ver con el diagnóstico económico. Regresamos de la pausa, diagnóstico económico, el tema del local en el día de la fecha. Santiago Gastaldi, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Armando Becerra, secretario del Centro Empresario Comercial Industrial y de Servicios, y Gustavo Busso, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, están debatiendo, analizando, dando su posición sobre esta situación económica que atraviesa el país. Así, bueno, nos queda por escuchar la posición de Santiago con este tema. Perfecto. Bueno, yo quería algunas cosas presentar también relativo
al éxito del modelo. Yo creo de que yo no soy tan complaciente con lo que ha sucedido en la economía argentina en estos últimos 10 años. Uno puede hacer una divisoria de agua y decir, bueno, pongamos que la administración Kirchner realmente hizo cosas como para sacar al país de una situación realmente complicada. Yo creo que hizo buenas contribuciones, aplicaron políticas que en ese momento resultaban aptas para los objetivos que se habían planteado. Pero ya desde la administración de la señora presidenta realmente lo que tenemos es una política, por ejemplo, inflacionista, que lo único que ha hecho es traer serias dificultades con el paso del tiempo. Estamos en estos momentos con una de las tasas más altas de inflación del mundo. Si bien Argentina ha tenido otras épocas históricas con tasas 3 veces, 4 veces o 5 veces superior, e inclusive haber llegado hasta la hiperinflación, de todas maneras eran otras épocas, las tasas de inflación que existían elevadísimas en esos años 60, en esos años 70 y en esos años 80, no es la circunstancia actual. La circunstancia actual nos coloca prácticamente en América atrás de Venezuela, pero ahí pisándole los talones. Y Venezuela es la expresión posiblemente, pero más arquetípica de lo que es la desorganización de los mercados de la economía. Y nosotros hacia allí vamos. Y hacia allí vamos a partir de muy malos diseños de política económica que han venido ocurriendo en los últimos 6 o 7 años, con acentuación en los últimos 2, desde prácticamente cuando se pone el cepo cambiario. Y de eso evidentemente el gobierno no ha sabido estructurar el diseño de una política conducente a resolverlo. Y es fundamentalmente porque le costó mucho entender de que había problemas. Parecía de que el gobierno iba a sentirse con un poder político disminuido si reconocía algunas malas prácticas que había hecho de política económica. Y llegamos a la situación actual donde nos aparecen numerosos problemas, en donde están problemas de una brecha cambiaria del orden del 75 o más %, que es una invitación a que los exportadores no liquiden lo que tengan que exportar, a los que tienen que importar empiezan realmente a ver de qué manera pueden acelerar los procesos de importación, en donde hay una restricción marcadísima sobre las divisas que administra el Banco Central, por lo cual los que tienen que comprar dólares en estos momentos están usando los famosos, digámosle, evolución positiva que ha tenido la bolsa en los últimos tiempos. Es todo producto del deseo de dolarizarse que tienen los agentes económicos, pero no como una actitud perversa, que es así visto muchas veces desde la esfera oficial. Es porque los costos de producción están atados a las reposiciones y no a los costos históricos. Entonces, ¿qué hacen? El Banco Central no le da a los importadores los dólares que necesitan. Los importadores de alguna manera tienen que mantener la relación comercial con los proveedores. ¿Qué hacen? Entonces van a títulos dolarizados, consiguen los dólares. Ahora, ¿cuál es el precio que están abonando? Altísimo el precio. Las expectativas de inflación que se tienen son muy desbordadas en estos momentos, y la razón, yo ahí no coincido con Gustavo, es decir, el tema yo diría, aceptando el punto de vista de Armando, es multicausal, pero no se puede dejar de decir de que el problema de inflación es básicamente en todo tiempo y en todo lugar, como dice Milton Friedman, o como supo decir, es una inflación de naturaleza monetaria. Es decir, acá hay un proceso de expansión monetaria fenomenal. El déficit fiscal no se puede lograr cerrar si no es a través de un proceso de emisión monetaria muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno? Precisamente cosas que él no hace, y que es decir, señores, tengo este programa para trabajar con una coyuntura que está complicada en numerosísimos frentes. Mientras eso no lo haga, realmente los ciudadanos y los agentes económicos vamos a sufrir esa mala praxis de la política económica, ¿no? Gustavo, sí, yo creo que, a ver, en primer lugar, la coyuntura de hoy obviamente tiene su expresión fundamentalmente desde la crisis internacional del 2008 hasta ahora, en un contexto, digamos, y esto lo tenemos que tener en cuenta,
donde el fuerte crecimiento del periodo 2003-2007, sí, donde alcanzaban los dólares para todos, incluso para los que, digamos, ¿no? Tenemos una clase, por decir así, una élite económica. No estoy hablando de los empresarios Río Cuarto, estoy hablando a nivel nacional y las transnacionales, acostumbrados a dolarizar el excedente y fugarlos. Ningún país, acordémonos que en el 2011 se estaban fugando cerca de 18.000 millones de dólares por año más o menos, ¿sí? Y ningún país resiste eso. Por lo tanto, digamos, hubo que poner ese cepo, digamos, llamémosle si quería impopular, hasta con cierta improlijidad, pero no quedaba otra situación, sino volver a la política de los 90 digamos, de evaluar, bajar el salario real, generar más recesión en la economía, más desempleo. Discúlpame, Gustavo, hacer mejores políticas. Puede ser, sí. Yo creo que las mejores políticas no son las de los 90, obviamente. Eso empeoraría la situación, en mi criterio, digamos, ¿no? No, yo comparto decir de que hay muchas críticas que se hacen a la década de los 90, pero evidentemente pensar de que no había alternativa al cepo, yo no lo comparto. Yo creo que había la alternativa de hacer mejor política económica. Puede ser lo que... No sé cómo frenabas estos 18.000 millones de dólares que salieron fue producto porque la autoridad política no quiso entregar ninguna referencia a los agentes económicos acerca de qué pensaba ella hacer mirando al próximo mandato que venía. Y yo creo que también, obviamente, como en todo periodo de gestión, también hubo varios errores. Podemos hablar, tengo una lista grande también de errores, digamos. Sería bueno que lo presentaras también. Por ejemplo, si hay errores, si vamos a hablar de errores, te digo una que me parece central. Por ejemplo, el año pasado tenía la tasa de interés muy baja y hacía devaluaciones. Le estaba dando indicaciones al tenedor de dólares, ¿sí? Y que estaba apostando a una devaluación, ¿sí? Que no liquidara los dólares y se financiara con bajas tasas de interés. Empujaron la devaluación, en ese sentido le tuercen la mano al gobierno, hace la devaluación y hay una transferencia de riqueza muy fuerte a los tenedores de dólares. ¿Sí? Bueno, creo que fue un error. Otro error creo que fue, por ejemplo, bajar la tasa de interés. Después de haberla subida. Y la tuvo que volver a subir. ¿Por qué? Porque se le iban al dólar. Y ya no rindió tanto. Por eso digo, me parece, podemos hablar de varios errores, digamos, creo que... de todos modos, creo que el origen también de la restricción externa también tiene que ver con la cuestión energética. Uno podría decir, bueno, podría haber hecho la expropiación de YPF antes para evitarse todo ese costo. Ahora, o podría haber diseñado mejores contratos también puede ser, sí, de todos modos, habría que ver si le daba la espalda política para hacer eso en otro momento, ¿sí? Pero digo, más allá de eso, lo que a mí me parece, es que en el contexto actual, me parece que lo que hay que mirar, primero, me parece que no se puede pensar una devaluación como la solución. Creer que la devaluación va a generar más exportaciones, crecimiento económico. Creo que el código en el que hay que mirar la política, con errores y aciertos, ¿cierto? Pero con el código que hay que mirar la política económica es de sostenimiento de la demanda. Y por ahí podemos ver los distintos tipos de programas, ¿sí? Como el Procrear, el Procreauto, el aumento en las asignaciones jubilatorias, el subsidio universal, seguro, ¿sí? Etcétera, que tiene que ver con el sostenimiento del consumo interno en favor de la producción y el empleo local, ¿sí? Estamos en una situación en donde el punto es que ningún gobierno en Argentina se ha podido mantener con pocas reservas. Si no, pensemos lo que el golpe de mercado que le hace Bungiborn a Alfonsín, ¿sí? Que después sube su gerente como ministro de Economía, ¿no? Pensemos, en todos los gobiernos ha pasado más o menos, le pasó lo mismo de la Rúa. Ahora, ¿cómo sostener entonces el volumen en un contexto donde Estados Unidos y el mundo desarrollado está jugando en contra? Algunos sectores están fomentando una devaluación. El escenario es complicado. Ahora, devaluar creo yo que no sería una buena medida. Sí, el objetivo, yo creo, y en este sentido, más allá que a uno le guste o no le guste, me parece que el gobierno sostiene objetivos políticos y a partir de eso busca instrumentos económicos. Bueno. Y en este sentido, el objetivo me parece que es sostener la demanda agregada e intentar no bajar el salario real. Creo que hay aspectos positivos y aspectos, por supuesto, negativos, y cosas que se han hecho bien, cosas que se han hecho mal. Ahora, el tema de la ley que se llama regulación, la vieja ley de establecimiento de regulación, producción, consumo.
¿Les parece que viene a solucionar algo? Armando, me parece que son más indicativos, indicados. Nosotros entendemos que no solamente no viene a solucionar, porque digamos, es una herramienta pero para un Estado, pero una herramienta que sigue enfocando los problemas desde el punto de vista de cómo atender a las consecuencias de los problemas creados sin atender a las causas, ¿no? O sea, creemos que es una herramienta poderosa que puede llegar a tener el Estado Nacional de disciplinamiento de las actividades económicas productivas, que puesta en manos de funcionarios y de un Estado a la experiencia de los argentinos, y esto ya es un problema cultural que excede este gobierno, no deja muy tranquilo a la mayoría de los ciudadanos, y menos a quienes deben realizar actividades que tienen que ser miradas en el largo plazo. Por ejemplo, la mayoría de las inversiones que tienen que ver con industria, el mismo agro, quizás no tanto en cuestiones que tienen que ver con lo comercial o de servicios, que eso puede tener una visión más de corto plazo. Pero yo les digo la verdad, he tratado de entender la razón por la cual este tema se tira a la Cámara de Diputados y bueno, ha sido aprobado por el Congreso. Y no la encuentro la razón, no la encuentro como un elemento que intente generar condiciones para que se superen los problemas. Yo lo veo que es parte más de un problema que se va agravando, donde, como decíamos hace un rato, la incertidumbre es hoy día una marca. ¿Y vos, Gustavo, cómo lo ves a esto? Bueno, sí, en primer lugar, la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿estamos en una economía que está concentrada? Sí, está muy concentrada, creo que todos acordamos eso. La mayoría de los mercados tiene una o dos empresas, incluso en algunas de insumos básicos y centrales hay un solo tipo de empresa. En segundo lugar, hay abuso de las grandes empresas respecto a las pequeñas empresas, como las que tenemos en Río Cuarto. Acá tenemos micro y pequeñas empresas. Sí, hay un abuso de las grandes empresas respecto a las pequeñas y medianas empresas que representa, por ejemplo, el CESIS, ¿sí? En ese sentido, digamos, y en estos 10 últimos años ha habido mucha arbitrariedad, se han cerrado empresas por arbitrariedad. El gobierno creo que no, digamos, por lo menos no registro casos, ¿sí? Entonces digo, me parece que esto apunta a un problema central. Yo creo que sí tiene su lógica económica, porque hay que ir bajando, si bien ha ido bajando, se ha ido desacelerando la inflación. Se necesitan instrumentos, también existieron en Ilia, también tuvo una ley de abastecimiento, etcétera, y me parece que apunta a evitar los abusos y a evitar, digamos, que, por ejemplo, como ocurrió ahora en enero, que la devaluación, incluso en empresas que no tenían insumos importados, trasladaron automáticamente todo a precio. Entonces creo que, digamos, tiene su lógica y le da herramientas para intentar controlar la inflación y generar expectativas favorables de no devaluación, ¿sí? Y poder pilotear para que el año que viene tengamos un 2,5% de crecimiento. Me parece que el sentido puede ser 20 segunditos. Nos quedamos sin Santiago. No, bueno, la idea que yo tengo es que en primer lugar, todas las experiencias de controles al estilo de los que se aplican en la Argentina y, digamos, la ley esta de abastecimiento, la de regularización de las todos los países desarrollados lo tienen, ¿no? Sí, pero digámosle, en la Argentina veníamos con una ley del año 74 y fue suspendida en el año 1991 y además teníamos la ley de defensa de la competencia y la ley de defensa del consumidor. La pregunta que se hacía Armando acerca de cuál es la razón por la cual se lleva adelante esto, y yo creo que es de naturaleza política. ¿Por qué digo de naturaleza política? Bueno, porque fundamentalmente se sigue imitando el modelo intervencionista extremo de Venezuela. Sí. Y yo creo de que en la medida de que sigamos por ese camino nos va a ir muy mal. La incertidumbre, es decir, me imagino que todos aquellos productores que tienen grandes costos hundidos relacionado a procesos de inversión, evidentemente que le van a diferir a esa inversión y van a esperar mejores momentos. Además, desde el punto de vista constitucional, los derechos que se le arroga al poder administrador atentan contra numerosos derechos establecidos de libertad individual en la Constitución Nacional. Muchas gracias. Se van a llevar de obsequio un presente de Supermercado Sanz, un pentagrama clásico, y muchas gracias por haberse llegado hasta aquí. Bueno, agradecido soy yo. Muchas gracias. La pausa, ya regresamos. Mariela, ¿cómo estás? Buenas noches, Hugo, muy bien. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar un temita que es la forma de obtener un certificado digital por el ingreso del trabajador, ¿puede ser? Sí,
Recientemente ha salido la resolución 3676, publicada en el Boletín Oficial el 18 de septiembre de 2014, así que es bien nuevo. Sí, se trata de un certificado laboral de ingreso, un certificado digital de ingresos laborales que lo puede obtener el trabajador para presentarlo ante quien corresponda, ante la autoridad que necesite presentarlo. Por ejemplo, si tiene que acreditar ingresos en un juicio de alimentos, supongamos, en una cuestión de familia, puede obtener ese certificado que está avalado por la AFIP, que lo saca desde la página web de la AFIP, y tiene la validación de AFIP. Eso es la parte importante, digamos, no tiene que ir a hacer otro trámite más para darle validez. ¿Con la CUIL? Con el número de quit del trabajador, ¿cómo se hace para obtener? Sí. Se puede obtener a través de la página web de AFIP con la clave fiscal del trabajador. O sea, no lo puede pedir el empleador, lo puede pedir el trabajador. O a través del home banking, desde el banco en el cual se le hagan los depósitos del sueldo, de la cuenta sueldo, lo puede solicitar así. ¿Qué objetivo tiene esto? Por un lado, la acreditación de los ingresos obtenidos en los últimos 6 meses y además que el trabajador pueda llevar un control de si está debidamente registrado por su empleador. En el caso de que no tenga clave fiscal, porque a lo mejor no hizo el trámite el trabajador, también puede obtener una constancia con su quit desde la página de AFIP, pero es una constancia simple en la cual solamente se va a poder ver si está registrada la relación laboral. No le va a dar el detalle de los ingresos, eso es una información muy personal, digamos, para que cualquiera que ingrese la quit de otro pueda obtener esa información. Sí, son clave con acceso restringido. Claro, es una consulta simple, digamos, esa sería una consulta básica. Así es. Bueno, estará vigente a partir del 1 de octubre, así que a partir de esa fecha, a través de la web, lo van a poder obtener los trabajadores. Constituye además una forma mediante la cual, como decíamos, los trabajadores pueden ver si se encuentran correctamente registrados. Muchas veces hemos manifestado de que es de una sociedad civilizada y avanzada tener los trabajadores correctamente registrados, que estamos luchando tanto la AFIP como todos los que estamos afuera, inclusive, contra el empleo en negro. Más así en estos momentos. Exactamente, constituye una herramienta más. Está bien, bueno, una buena noticia. Una buena noticia. Bueno, buenas noches, Mariela, muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Estamos llegando al final del programa. El tema del diagnóstico económico da mucha tela para cortar, obviamente. Hay muchos intereses, hay diferencias que tienen que ver con lo político, con lo económico, realmente. Sí, creo que quedó material o muchos temas para hacer otro programa y lo vamos a tener que hacer porque realmente es un tema bastante interesante y bueno, nos compete a todos, ¿no? Claro, que impacta en el bolsillo de cada uno. Así es. Muchas gracias. Bueno, gracias, buenas noches. Nos despedimos.